Hola amigos, esto es A Través del Espejo. El día de hoy en ese nuevo programa de TV del Espejo, vamos a entrevistar al poeta y narrador Ángel Gavidia, médico de profesión, al escritor por oficio. Vamos a ir a conversar con él sobre diversos temas y viendo qué nos van. En la literatura siempre ha habido casos especiales, como el caso de Saramago, como el caso de Sábato, que son autores que no comenzaron escribiendo, sino que se dedicaron a otras cosas, menos a escribir. El día de hoy vamos a conversar con una persona que inició su trabajo como médico y que poco a poco ha adoptado la filosofía y la vocación literaria. Hablamos del escritor Ángel Gavidia, con quien tenemos el gusto el día de hoy de conversar sobre diversos tópicos. Señor Ángel Gavidia, muy buenas noches, un gusto tenerlo en el programa. Para comenzar la entrevista, para comenzar este diálogo, esta conversación, sabemos que usted es un médico reconocido acá en la ciudad de Trujillo y que ha ido publicando poco a poco libros tanto de poesía como de cuento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ir equiparando de la mano tanto su trabajo como médico y su oficio como escritor? Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Pero que no es tan rara en los médicos como ya tú lo has dicho al inicio. Acuérdate que Anton Chekhov, por ejemplo, fue médico y después fue escritor, y él tenía una frase interesante, le decía, la medicina es mi esposa y la literatura es mi amante, ¿no? Y después, como suele suceder, terminó dejando a su esposa por su amante. En caso mío, yo creo que yo comencé a sentir la necesidad de escribir desde muy precozmente, desde niño, y sospecho que fue la sensación, la lucidez, si es que puede llamarse así, con la cual percibí la soledad. Creo que el hombre es en última instancia un ser solitario. Creo que la soledad en última instancia es el territorio más propio del ser humano. Y yo fui un niño solitario desde muy pequeño, entonces tenía que construirme un compañero, y creo que allí nació la literatura como recurso para hacerme ese compañero. Después ya es fácil, ustedes son más jóvenes que yo. Cuando uno es adolescente, quiere pues ser el hombre más admirado por las mujeres más hermosas del mundo. Y qué camino más fácil para conseguir ese logro que el de la literatura, ¿no? Entonces uno ahí construye lo que quiere, ¿no? Pero ya en la adultez viene ya, creo yo, la literatura que ya no sirve para compensar ni llenar vacíos, sino de repente para aportar cosas, para poner las reflexiones que durante todo este tiempo han transcurrido. Ya es una literatura más serena, una literatura menos necesitada inclusive de aplauso y de elogio, ¿no? Y uno ya en última instancia, como te decía yo, ya no escribe para llenar huecos, sino escribe con la ilusión de que una palabra puede ayudar a alguien. Pues hablaba usted de que comenzó a escribir en base a criterio de soledad y después poco a poco fue cambiando. Bajo esa perspectiva, ¿qué circunstancias, el contexto histórico en general, qué circunstancias motivaron a usted su escritura? En el caso de lo social, en el caso de lo personal, ¿no? ¿Qué circunstancias fueron esas? Yo era casi hijo único, casi digo porque mi hermana estaba en un pueblo diferente al mío. Entonces, mi madre era profesora de un lugar absolutamente muy hermoso, pero que a las 5 de la tarde quedaba en soledad total. Los pastores que poblaban ese ambiente regresaban a sus casas y me quedaba yo, mi madre y mi padre en una pampa hermosa, pero absolutamente sola. Creo que allí comenzó la necesidad de escribir. Después ya soy el migrante, o sea, el serrano que llega a Lima con todo lo que esto significa, y yo viví en Barranco, o sea, un migrante de un pueblito que se llama La Yeguada, que llega a Lima y a Barranco, un lugar medio aristocrático en ese tiempo. Entonces,
ahí el choque, pero felizmente que llego en la época de Velasco, en donde el huayno ya comienza a tener prestigio, a tener espacio, inclusive las pituquitas de ese tiempo trataban de imitar a los andinos poniéndose yanques o gatas y andaban con vinchas campesinas y fue un interesante momento de esperanza incluso y de igualdad. Y viene la Revolución Chilena, viene Allende, ¿no? Y la tragedia después de Chile, ¿no? Pinochet con toda su drasticidad. Entonces, y vivíamos persiguiendo la utopía de un mundo mejor, de un Perú en donde se repartan la riqueza de forma más equitativa, ¿no? Y esa frase de Vallejo, que hoy la televisión la está maltratando, es hasta cuándo estaremos al borde de una mañana eterna desayunados todos, ¿no? Esa ilusión fue la que movió en gran parte de mi juventud. Muy interesante. Fue la utopía que parecía factible y los hombres que podíamos o creíamos ser insobornables. Yo recuerdo una frase que vale la pena decirla. Un poeta que escribió una frase que decía: yo no me vendo porque nadie puede pagar mi precio. Qué grande, compadre. Ahora hay muchos, no diré poetas, pero sí peruanos que se venden a muy poco precio. Esa fue digamos, la perspectiva, ese fue el camino el cual fue desarrollándose lo que después escribí, ¿no? O lo que escribí en esos momentos. Usted es un escritor que ha publicado de manera relativa una buena cantidad de libros, pero como en caso de escritores que sucede muchas veces que publican de manera constante, usted no ha hecho eso, o sea, entre libro y libro hay un vacío. ¿A qué se debe esa circunstancia? Sí, se debe a mi miedo a que lo que escriba no tenga el valor necesario y se sacrifiquen los árboles injustamente por una edición que no justifica la muerte de esos árboles, más aún ahora que el planeta se calienta, ¿no? Vale la pena eso para recordar una anécdota. Y cuando uno recién escribe y tiene puede acontecer como aconteció conmigo, pensaba que mis primeros poemas eran maravillosos, que era un genio en la literatura. Entonces me fui con mi fajo de poemas a un gurú que había en la universidad, que era el doctor Max Silva Tuestas, y él lo vio mis poemas y me dijo dos cosas interesantes. Uno me dijo lo siguiente, porque mis poemas eran en ese tiempo había la poesía panfletaria que estaba en éxito, en efervescencia. Entonces me decía: oiga, el Che Guevara es un excelente guerrillero, pero es un pésimo poeta. Y después, cuando vio que mis libros estaba casi ya pues con era una especie de renacuajo con cola ya para hacer libros, ya estaba en camino, me dijo: no publique, oiga, me dijo, no hay que levantarle la falda a la realidad por gusto. En cada levantada un hijo, o sea, un buen poema. Y me decía que había que tener un respeto tremendo por la palabra escrita, ¿no? Y me hablaba del drama de Sebastián Salazar Bondi. Él, después que publicó su primer libro, anduvo comprándolo en todos los estantes donde se exhibía para quemarlo después. Entonces, este poeta que se creía el genio fue magullado y él se dio cuenta de eso porque era psiquiatra, ¿no? Y al final, cuando yo salía de su consultorio, me dijo: espero no haber matado al poeta, ¿no? Y sospecho que no lo mató, no, pero